Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema el valor de la verdad. Hablar bien y siempre con la verdad, comportarse de acuerdo con lo que se piensa. Dice la Sagrada Escritura en el libro del Eclesiástico en el capítulo 20, versículo 26, la mentira es una tacha infame en el hombre. Es un error grave. Este mandamiento sigue vigente, aunque hoy se diga, hoy ya no es posible vivir sin mentira, ya no es posible hacer política y llevar negocios sin mentir. Si tomáramos en serio el octavo mandamiento, casi no habría manera de charlar en los cafés, en reuniones de amigos. Los diarios saldrían con las páginas en blanco, ¿no crees? Este mandamiento salvaguarda nuestro honor y nuestra fama. La Sagrada Escritura está llena de advertencias sobre este mandamiento. Se llega incluso a identificar a Dios con la verdad y al demonio con la mentira. Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Es más, Él se autodefinió como el camino, la verdad y la vida. Lo puedes consultar o ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Suele decirse que el pecado es como una daga que puede tener muy distintos tipos de hoja, pero en el que el mango casi siempre es el mismo, la mentira. Y es cierto, mentimos cuando decimos que amamos a Dios y solo nos amamos a nosotros mismos. Mentimos cuando nos engañamos a nosotros para encontrar razones para olvidarnos de la misa dominical. Mentimos cuando justificamos nuestros pequeños o grandes robos. Sabemos que la palabra es la expresión oral de la idea. De ahí que por ley natural, aquello que yo expreso es algo que debe coincidir con lo que pienso. Si mi palabra no refleja la idea, estoy violentando el orden natural de las cosas, voy contra la ley de Dios. Por eso se dice que la mentira es intrínsecamente mala, es decir, no es mala porque alguien la prohíba, sino que es mala en sí misma, y algo de suyo malo no puede producir nada bueno, aunque sean muy buenas las intenciones de quien actúa. Al mentiroso hoy se le quiere llamar como aquel que tiene chispa, tiene aptitud para la vida o tiene sentido comercial o viveza, pero en realidad eso no cambia la realidad. El mentiroso se daña a sí mismo, daña a los demás, daña a la sociedad y sobre todo desfigura la imagen de Dios en su alma. Por eso hemos de tener cuidado y estar atentos a nuestra lengua. Es la parte más valiosa que tienes, el habla, pero también la más peligrosa. Con ella podemos alabar a Dios, consolar al triste, aconsejar a un amigo, pero también podemos herirnos, herir al otro, herir el honor y la fama del prójimo. Decía San Bernardo que la lengua es una lanza la más aguda, con un solo golpe atraviesa a 3 personas, a la que habla, a la que escucha y a la tercera de quien se habla. ¿Cuánto destrozo puedes causar con tu lengua si la usas para el mal? Nos dice Dios, a través o por medio del libro del Eclesiástico. Muchos han perecido al filo de la espada, pero no tantos como por culpa de la lengua. Eclesiástico capítulo 28, versículo 22. Esto significa que será mayor el número de los que se condenen por causa de la lengua que el de aquellos que mueran en la guerra. ¿Por qué es tan grave esto? Porque se está pisoteando también la caridad. Un proverbio alemán dice, el burro se delata por sus orejas, el tonto por sus palabras. El corazón humano es una cámara de tesoros que tiene por puerta el habla. Hay quien saca bondad, amor, verdad, sabiduría. El otro saca insensatez, maldad, veneno, mentira. Tenemos que agradecer a Dios que nos haya dado este octavo mandamiento. Vale para todos este mandamiento, pero están
especialmente obligados a vivirlo a fondo quienes están al servicio de los medios de comunicación social o trabajan en el campo político o son oradores o gobernantes o candidatos que se postulan para ser presidentes de una nación. No hay que mentir. ¿Cuántas veces escuchamos discursos de presidentes que después han sido puras mentiras o verdades a medias? ¿Cuántos nos manipulan desde la radio y la televisión? Por eso el mandamiento, no mentirás, nos dice Dios. Si somos de Cristo y Cristo es la verdad, andemos en la verdad. Te propongo los siguientes puntos. Primero, la veracidad y verdad, diversas clases de verdad. Segundo, exigencias y obstáculos para la verdad. Tercero, la malicia de la mentira y los atropellos contra este mandamiento. Y cuarto, se puede ocultar la verdad, secretos, restricción mental y mentirillas. Punto número 1, hablemos de la verdad o de la veracidad y de la verdad. Para cumplir este mandamiento de Dios es necesario desarrollar en nosotros la virtud de la veracidad, la cual nos inclina a hablar bien siempre con la verdad y a comportarnos de acuerdo con lo que pensamos. La veracidad es una forma de justicia, pues los demás se merecen la verdad y no el engaño. Hablar de la verdad hoy resulta difícil, pero al menos atrevido y en sentido cierto, sarcástico. Vivimos en un mundo donde nos venden la mentira en platillos de oro, donde se habla de la posverdad porque dicen que la verdad ha pasado de moda. Asistimos a pactos incumplidos entre las naciones, donde solo pusieron su firma, pero después se hizo lo contrario. Hay manipulación en las noticias en algunos medios de comunicación. Desde las pantallas de televisión no siempre nos presentan la verdad del amor, de la familia, del sexo, de la sexualidad. Desde algunas cátedras universitarias se cercena la verdad del mundo, de las cosas, de la existencia. Se niega a veces la existencia de un principio y una causa primera que dé razón última a las cosas. Hemos conocido a jóvenes que entraron creyentes a la universidad y salieron agnósticos o ateos y resentidos contra la religión por causa de algunos profesores que sembraron en sus mentes la duda y el rechazo de Dios. En fin, que la verdad no tiene hoy carta de ciudadanía en todas partes del planeta. No la han dejado entrar y salir libremente, la tienen maniatada, vendada, amordazada. ¿Por qué? No se quiere encontrar hoy con la verdad, pues la verdad, aunque no peca, incomoda. Parece que hoy y nos obliga. Por lo tanto, parece que hoy algunos no consideran la verdad como un valor, por lo menos en la práctica. Te doy estos ejemplos. Se prefiere tener éxito en los negocios, aunque sea a costa de la verdad. No creo que sea tu caso. Se tiende fácilmente a dar opiniones distorsionadas o a manipular los datos según distintos intereses. ¿No te has tentado alguna vez con esto? ¿No has sentido la tentación? Algunos partidos políticos anuncian a veces programas electorales que después no se cumplen y ni siquiera se quieren cumplir ni recordar. Pon atención cuando alguien se postula para presidente de una nación. ¿Qué dice? ¿Cómo lo hace? ¿Cumple lo que prometió? ¿Cómo ha sido su trayectoria política, moral y familiar? Se venden productos anunciándolos como lo mejor, presentándolos como panaceas capaces de conseguir por sí solos la felicidad de su comprador. Cuidado. La deformación de la realidad o la verdad a medias tienen carta de ciudadanía en nuestra sociedad. Por otro lado, el hombre hoy más que nunca busca la verdad, busca el sentido de las cosas, sus leyes y aplicarlas. Busca conocer al hombre en profundidad, su psicología, su funcionamiento biológico. Parece como si un fuerte instinto le moviera a buscar la verdad de todo. El hombre vive inmerso en un mundo donde importa más tener o aparentar que ser, donde cuenta más la imagen que el fondo y donde no es difícil encontrar gente que renuncia a sus convicciones por quedar bien o por conseguir un buen puesto, por quedar bien con los demás. Por todo esto vivimos en un clima de desconfianza general,
pues se hace bastante difícil distinguir entre quién te engaña y quién no. De este clima de desconfianza nace el deseo sincero de encontrar a alguien que haga de su vida, de sus pensamientos, de sus obras, una auténtica unidad donde no haya poses ni apariencias ni cuidado excesivo de su imagen. En este sentido se puede decir que el gran éxito del Papa Juan Pablo II ante la opinión pública mundial se debió a esta autenticidad de vida que se reflejó en la absoluta coherencia que existía entre sus discursos, su palabra, su obra y su vida. Lo mismo con el Papa Francisco, que anuncia la verdad, la justicia, el bien común y que anuncia el amor que debemos tener a Dios sobre todas las cosas y al prójimo para construir una sociedad más humana. La veracidad es una virtud muy necesaria para el mundo de hoy, pero además es la virtud de la estabilidad psicológica. El hombre es el único ser en la tierra capaz de conocer la verdad y de transmitirla. Y al mismo tiempo es el único capaz de mentir. Esto se debe a su inteligencia y a su capacidad para comunicar pensamientos y afectos. Tú, si quieres, puedes aparentar, vivir de forma diversa a lo que profesas externamente. Puedes engañar, puedes llegar incluso a la esquizofrenia, que consiste en tener dos personalidades en el mismo sujeto y ya no distinguimos lo que es real y lo que es apariencia. El hombre es una unidad perfecta. Todo lo que es mentira, falsedad, fingimiento, inautenticidad rompe esta unidad. La ruptura se da entre el ser y el actuar, entre el pensar y el decir, entre el decidir y el cumplir. Y las consecuencias son infelicidad, insatisfacción, ruptura de la armonía, de la personalidad. Jesucristo se denomina a sí mismo la verdad. Juan 14:16. No dice que es la pureza o la bondad, ni la fe, ni la esperanza. Y su misión se resume en dar testimonio de la verdad. Juan 17:37. Su vida es idénticamente igual a su mensaje. Por eso podemos decir, ser fiel a Cristo es ser fiel a la verdad, respetarla, propagarla, defenderla, asimilarla. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y el que nos descubre la verdad del hombre y de Dios, la verdad de ti mismo, del otro. Es el que te enseña a apreciar en su justo valor las realidades de este mundo, su fugacidad, el valor de la vida ante la eternidad. El Espíritu Santo guía hacia la verdad a quien lo escucha y pone en práctica sus inspiraciones. En medio de las mayores dificultades, el Espíritu Santo da fuerza para profesar y testimoniar la verdad, como lo hicieron los mártires de la fe. Te invito a repasar las actas de los mártires de los primeros siglos para que te des cuenta de lo que te he dicho, de lo que te acabo de comentar. Te cuento un poco el martirio de Perpetua y Felicitas o Felicidad. El 7 de marzo del año 203 después de Cristo es uno de los relatos más estremecedores de la historia y uno de los testimonios más admirables, más puros que nos haya legado la antigüedad cristiana. La joven Perpetua sobresale por sus altas prendas, por su patética actuación frente a su padre pagano, por su empuje y por su grandeza moral. Hoy lo llamaríamos coherencia de vida. Fue arrastrada cuando aún era catecúmena, es decir, se estaba preparando para ser cristiana bautizada. Estaba casada y tenía un hijo de pocos meses de vida. Cuenta ella misma, pues lo dejó escrito de su mano y según sus impresiones, cuando nos hallábamos todavía con los guardias, mi padre, impulsado por su cariño, deseaba ardientemente alejarme de la fe. Con sus discursos persistía en su empeño de conmoverme. Yo le dije, padre, ¿ves, por ejemplo, ese cántaro que está en el suelo, esa taza u otra cosa? Lo veo, me respondió. ¿Acaso se les puede dar un nombre diverso del que tienen? No, me respondió. Yo tampoco puedo llamarme con nombre distinto del que soy, cristiana. Entonces mi padre, exasperado, se arrojó sobre mí para sacarme los ojos, pero solo me maltrató. Después, vencido,
se retiró con sus argumentos diabólicos. Durante unos pocos días no vi más a mi padre. Precisamente en el intervalo de esos días fuimos bautizados y el Espíritu me inspiró, estando dentro del agua, que no pidiera otra cosa que el poder resistir el amor paternal. A los pocos días fuimos encarcelados. Yo experimenté pavor porque jamás me había hallado en tinieblas tan horrorosas. ¡Qué día terrible! El calor era insoportable por el amontonamiento de tanta gente y los soldados nos trataban brutalmente y sobre todo yo estaba agobiada por la preocupación por mi hijo. Tercio y Pomponio, benditos diáconos que nos asistían, consiguieron con dinero que se nos permitiera recrearnos por unas horas en un lugar más confortable de la cárcel. Saliendo entonces del calabozo, cada uno podía hacer lo que quería. Yo amamantaba a mi hijo casi muerto de hambre, preocupada por su suerte. Hablaba a mi madre, confortaba a mi hermano y les recomendaba a mi hijo. Finalmente logré que el niño se quedara conmigo en la cárcel. Al punto me sentí con nuevas fuerzas y aliviada de la pena y preocupación por el niño. Desde aquel momento la cárcel me pareció un palacio y prefería estar en ella a cualquier otro lugar. Vayamos al momento del martirio. Finalmente brilló el día de su victoria. Caminaron de la cárcel al anfiteatro como si fueran al cielo, radiantes de alegría y hermosos de rostro, emocionados, sí, pero no de miedo, sino de gozo. Perpetua marchaba última con rostro iluminado y paso tranquilo como una gran dama de Cristo y una preferida de Dios. El esplendor de su mirada obligaba a todos a bajar los ojos. También iba Felicidad o Felicitas, gozosa de que su afortunado parto le permitiera luchar con las fieras, pasando de la sangre a la sangre de la partera, de la partera al gladiador, para purificarse después del parto con el segundo bautismo. Cuando llegaron a la puerta del anfiteatro, quisieron obligarles a disfrazarse, los hombres de sacerdotes de Saturno, las mujeres de sacerdotisas de Ceres. Pero la generosa Perpetua resistió con invencible tenacidad y alegaba esta razón: hemos venido hasta aquí voluntariamente para defender nuestra libertad. Sacrificamos nuestra vida para no tener que hacer cosa semejante. Tal era nuestro pacto con ustedes. La justicia debió ceder ante la injusticia. El tribuno autorizó que entraran tal como venían. Para las jóvenes mujeres, el diablo había reservado una vaca bravísima. La elección era insólita, como para hacer con la bestia mayor injuria a su sexo femenino. Fueron presentadas en el anfiteatro desnudas y envueltas en redes. El pueblo sintió horror al contemplar a una tan joven y delicada y a la otra madre primeriza con los pechos destilando leche. Fueron pues retiradas y revestidas con túnicas sin cinturón. La primera en ser lanzada al aire fue Perpetua y cayó de espaldas. Apenas se incorporó, recogió la túnica desgarrada y se cubrió el muslo, más preocupada del pudor que del dolor. Una vez compuesta se levantó y al ver a Felicidad golpeada y tendida en el suelo, se le acercó, le dio la mano y la levantó, y así hasta que murieron. Esto es coherencia de vida entre lo que se es y lo que se profesa. Así eran tus hermanos cristianos de los primeros siglos, vivían la verdad de su fe hasta derramar su sangre. Visto todo esto, hago un breve resumen de lo que es la verdad y los tipos de verdad. Hace 20 siglos un procurador romano llamado Poncio Pilatos hizo esta pregunta a un judío llamado Jesús de Nazaret: ¿y qué es la verdad? Y esa pregunta quedó sin ser respondida. ¿Por qué? Jesús no quiso contestarla. ¿Por qué? El término verdad se le suele colocar al lado de otros términos sinónimos: autenticidad, coherencia, honestidad, sinceridad, integridad, transparencia, hombre o mujer de una sola pieza.
Y contrapuesto a verdad tenemos mentira, hipocresía, fariseísmo, doblez, engaño, duplicidad de vida, fachada, ocultamiento, ambivalencia, inescrupulosidad, incoherencia. Jesucristo no respondió porque Él era la verdad. Poncio Pilatos estaba ante la verdad. Te defino la verdad en sus tipos. Me disculparás que emplee un poco de filosofía que es muy necesaria para explicar estos términos. Primer aspecto, verdad del ser. Ser aquello que uno es, que uno debe ser. Hay verdad del ser cuando tú te comportas como persona, cuando tú y yo nos comportamos como personas inteligentes, libres y responsables. Vivimos en la verdad de nuestro ser cuando sabemos y nos comportamos con lo que se nos exige, nuestro origen, nuestro fin como persona humana, cuando tenemos trascendencia y sentido, cuando vivimos la verdad de nuestro ser, vivimos realizados, feliz, digno y nos eleva sobre todo el universo material y animal. Lo contrario a la verdad del ser es la inautenticidad. Segundo aspecto de la verdad, verdad del pensar. Nuestra mente está hecha para percibir el ser de las cosas. Cuando nuestra mente coincide que la verdad de las cosas, vivimos en la verdad del pensar. Nuestra mente tiene que respetar la verdad de las cosas, la verdad del trabajo, del dinero, de la sexualidad, del matrimonio, del estudio, de la carrera. ¿Cuánta formación necesitamos para descubrir la verdad de las cosas y pensar así con veracidad de ellas? Lo contrario a la verdad del pensar es el error, que puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario. Tercer tipo de verdad, tercer elemento de la verdad, porque la verdad es una. Verdad del hablar, decir lo que tu mente sabe que es verdad y lo que ha descubierto así, después del estudio y la formación. Tus palabras deben ser vehículo leal de lo que piensas por medio de tu verdad y por medio de lo que en ti hay de esa verdad. Haces partícipe a los demás de lo que tú llevas dentro. La palabra es puente que hace transparente a los demás el corazón y la intimidad de la persona. Lo contrario de la verdad, del hablar, es la mentira. Cuarto elemento de la verdad del obrar. Es la verdad del comportamiento y de la vida. Vivir como se cree, coherencia de vida entre lo que se cree, lo que se predica y lo que se vive. Si vives esta verdad, serás sincero y cumplidor a tu palabra dada. Serás leal y fiel a tus compromisos asumidos. Serás equitativo y justo con los demás. Lo contrario a la verdad del obrar es la incoherencia, el fariseísmo, la hipocresía. Vamos a un segundo punto importante que he denominado exigencias y obstáculos de la verdad. Primero, las exigencias. Tener una conciencia recta y bien formada es la exigencia para vivir en la verdad, decir la verdad, hacer la verdad en la vida. La conciencia moral es aquella capacidad que todo ser humano tiene de percibir el bien y el mal y de inclinar la propia voluntad a hacer el bien y evitar el mal. La conciencia es esa voz interior que te dice o te debería decir, si es recta, haz el bien, evita el mal. Ahí está la conciencia. Si tú no cumples con tus deberes de Estado y profesionales, si descuidas las tareas encomendadas, si pierdes el tiempo en tu trabajo o te robas algo, la conciencia te debería decir, oye, eso no es tuyo, estás perdiendo tiempo, llegaste tarde, no dijiste toda la verdad. Si eres una persona honesta y sincera, podrás leer en tu corazón estas normas de ley natural con las que todos nacemos. Di siempre la verdad. No hagas a los demás lo que no quieres que a ti te hagan. No mates, no robes. Respeta a tus padres, respeta las cosas ajenas. Respeta a la mujer o al hombre del otro, de la otra. No necesitas ser cristiano o católico para escuchar esto en tu conciencia, porque esto simplemente está en la ley natural, que es parte de la capacidad
de cada ser humano, independientemente de cualquier credo religioso. Evidentemente tenemos mayor compromiso los que nos llamamos cristianos católicos. Por lo tanto, tenemos que actuar con honestidad, sinceridad, ser leales y escuchar nítida la voz de nuestra conciencia. Pero hay peligros de deformar la conciencia, y cuando esto pasa, es muy difícil escuchar esos imperativos de ley natural, y es muy difícil vivir en la verdad y decir la verdad. Puedes ponerte máscaras en la conciencia, caretas. Eres una cosa y aparentas otra. En la vida social eres así, y en la vida personal eres de otra forma, con tu familia de otra. Y aquí comienzan los resquebrajamientos y las grietas de nuestra personalidad. No somos sinceros, no somos leales, no vivimos en la verdad, nos sentimos mal, incluso psicológicamente quedamos afectados. Tenemos que saber quitarnos las máscaras, tener la valentía de arrancarnos las máscaras, las caretas, para que seamos lo que somos y debemos ser. Hay diversas máscaras o caretas. Primera, la conciencia indelicada. Cuando admitimos a sabiendas pequeñas transgresiones a nuestros deberes profesionales, familiares y personales. Total no es nada, total a nadie hago el mal, total es poca cosa, total todos lo hacen. La conciencia adormecida, segundo elemento, bajo la anestesia de la juerga, la francachela, la superficialidad, el alcohol, el vicio, las mujeres. Nuestra conciencia no reacciona, no escucha su voz, no escuchamos su voz. Está dormida, narcotizada, anestesiada. La conciencia domesticada, una conciencia para andar por casa, es un tercer elemento. Esta conciencia mansa que ya no produce remordimientos, angustias, desazones interiores ante el mal hecho, la hemos domesticado, ya no salta, ya no ruge, ya no se lanza, la tenemos muy tranquila con el látigo de la excusa y de las justificaciones. La conciencia deformada juzga bueno lo que es malo y viceversa. La conciencia farisaica, quinto aspecto, afán de aparentar exteriormente rectitud moral, estando lleno por dentro de mentiras e hipocresía. Urge pues formar la conciencia para poder discernir entre lo bueno y lo malo, la verdad de la mentira, pues solo la conciencia debe ser el faro único que guíe nuestros pasos en la oscuridad. Formar la conciencia, ¿cómo? ¿Con qué medios? Hacer balance de tus acciones para ver si concuerdan a tus principios rectos y sanos. El consejo de un amigo formado, tener un guía espiritual. Si eres cristiano, tienes el gran medio de la confesión sacramental. Un segundo aspecto, los obstáculos en la búsqueda de la verdad. El escepticismo radical moderno afirma que la verdad no existe, o que si existe el hombre es incapaz de conocerla. Si el escepticismo fuese verdadero, se negaría a sí mismo. En el campo moral no solo no se está de acuerdo sobre lo bueno y lo malo, sino incluso se pone en duda sobre la validez de esa distinción. En otros tiempos se veía la necesidad de defender algunas verdades: la verdad de los bienes materiales, de la propiedad privada, la verdad sobre los fines y propiedades del matrimonio, la verdad sobre las drogas. Hoy es necesario defender la misma verdad. Relativismo se refiere tanto al conocimiento como a la moral. En la tesis que niega la existencia de verdades absolutas, universales y necesarias, todas las verdades dependen de diversas condiciones y circunstancias que las hacen particulares y cambiantes. El relativismo niega la posibilidad de establecer verdades objetivas. Ya en el campo moral, el relativismo afirma que no hay nada de lo que podamos decir que sea bueno o malo, absolutamente. Hoy cunde la dictadura del relativismo, nos dijo el Papa Benedicto XVI al inicio de su pontificado. El utilitarismo o pragmatismo dice que es verdad solo lo que te sirve y te es práctico. Hace de la utilidad el valor principal. Esta doctrina la promovieron Bingham y John Stuart Mill en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Para Bentham, utilidad
significa placer, bien, felicidad. Mill destacó el carácter cualitativo del placer y proclamó la superioridad de los placeres intelectuales y de los sentimientos morales. Pesimismo, con su filosofía de todo está permitido, o mejor dicho, permisivismo, permisivismo. Con esta filosofía de que todo está permitido, al final es una bomba a la verdad de las cosas, a la verdad de la naturaleza. El aborto, la unión entre personas del mismo sexo, es una verdad porque está permitido por la ley civil, lo cual es un error. Manipulación social. En parlamentos, gobiernos y organismos internacionales o nacionales, por ejemplo, en el Tratado de Maastricht de la Unión Europea se esconde el peligro de manipular la sociedad de acuerdo con la ideología socialista. Aquí se trata de ver todo en clave económica y financiera, dejando o soslayando el campo educacional y el campo de valores éticos y religiosos. La falta de formación humanística y filosófica también es un obstáculo para encontrar la verdad. La formación humanística busca el equilibrio de tus facultades humanas, la recta apreciación de las cosas, la capacidad de juicio, la madurez humana, la apertura a los valores estéticos, la formación de la inteligencia, etc. Y la filosofía te lleva a conocer las causas últimas de las cosas, te lleva a descubrir la verdad total de las cosas. El subjetivismo dice que la verdad no es objetiva, sino subjetiva, y que cada persona puede determinar por sí misma lo que es verdadero o no. Suele ser el defecto de los hombres prácticos como Pilatos, que consideran como una especulación inútil la búsqueda de la verdad objetiva. El subjetivismo viene a ser una forma de escepticismo y de relativismo. Afecta a los juicios de valor y a los criterios que guían la conducta personal. El encerramiento. Hay personas que se encierran en sus ideas, en sus posiciones, y creen que solo ellos tienen toda la razón y toda la verdad, pero es una postura errada, porque nunca están dispuestos a abrirse a la verdad completa y objetiva. El hábito de la mentira es el mayor obstáculo en la búsqueda de la verdad. Ese decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar, lo cual es una falacia. La mentira hace mal sobre todo a quien la dice. Con la mentira se bloquea el desarrollo de la personalidad. La vanidad pone en jaque la verdad de ti mismo porque te hace mostrarte como en realidad no eres. Te lleva a ser exaltado por encima de tu estatura humana y moral, es decir, a una sobrevaloración, pero es aparente. ¿Sabes la fábula de Esopo del cuervo y la zorra? Un cuervo había robado un trozo de carne, se posó en un árbol. Una zorra que lo vio quiso adueñarse de la carne, se detuvo y empezó a exaltar las proporciones y belleza del cuervo. Le dijo además que le sobraban méritos para ser el rey de las aves, y sin duda podría serlo si tuviera voz. El cuervo se sintió halagado y quiso demostrar a la zorra que tenía voz. Abrió el pico y dejó caer la carne y se puso a dar grandes graznidos. La zorra se lanzó ávida sobre la carne y la agarró, diciendo: Cuervo, si también tuvieras juicio, nada te faltaría para ser el rey de las aves. La fábula vale para el insensato y vanidoso. Termino este apartado con unos párrafos sobre la verdad dichos por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que posteriormente fue Papa Benedicto XVI, que hizo de la verdad su lema episcopal: cooperador de la verdad, que resumen todas las exigencias y obligaciones de la verdad. Llegué a comprender y a percibir con claridad que renunciar a la verdad no solo no solucionaba nada, sino que además se corría el peligro de acabar en una dictadura de la voluntad. Por lo que queda después de suprimir la verdad, solo es simple decisión nuestra y, por tanto, arbitrario. Si el hombre no reconoce la verdad, se degrada. Si las cosas solo son resultado de una decisión particular o colectiva, el hombre se envilece. De este modo comprendí la importancia que tenía que el concepto de verdad, con las obligaciones y exigencias que
indudablemente conlleva no desapareciera y fuera para nosotros una de las categorías más importantes. La verdad tiene que ser como un requisito que no nos otorga derechos, sino que por el contrario requiere humildad y obediencia, y además nos conduce a un camino colectivo. Vamos a un tercer apartado y último de esta exposición. La mentira y los atropellos contra este mandamiento. La mentira no es rentable. ¿Te acuerdas del pastor bromista? Una fábula contada de nuevo por Esopo, fabulista griego de mediados del siglo VI, por supuesto antes de Cristo. Un pastor que llevaba su rebaño bastante lejos de la aldea se dedicaba a hacer la siguiente broma mentirosa. Se ponía a gritar pidiendo auxilio a los aldeanos y decía que unos lobos atacaban sus ovejas. 2 o 3 veces los de la aldea se asustaron y acudieron corriendo, volviéndose después burlados, pero al final ocurrió que los lobos se presentaron de verdad, y mientras su rebaño era saqueado, gritaba pidiendo auxilio, pero los de la aldea, sospechando que bromeaba una vez más, según tenía por costumbre, no se preocuparon, y así ocurrió que se quedó sin ovejas. La fábula muestra que los mentirosos solo ganan una cosa: no tener crédito aun cuando digan la verdad. Tu vida es un hecho, está rodeada de mentiras. Nuestra vida. Les decimos a los pequeños: niño, no se dicen mentiras. Y los mayores las dicen con las falsas sonrisas, con los dobles juegos, con las medias verdades. Será bueno, por ello, que nos miremos siempre en este espejo de la verdad que pone delante de nuestros ojos este 8º mandamiento. ¿Qué es la mentira? La mentira es decir o hacer lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Solo se miente cuando hay intención real de engañar. Por tanto, va contra la caridad, pues busca confundir y engañar al otro. ¿Cuáles son las caretas de la mentira? La mentira puede presentar varias caretas. La hipocresía, mentir con la vida. Lee el Evangelio de San Mateo capítulo 23 y dice: la calumnia, echar al prójimo una falta que sabes que no ha cometido. La simulación, mentir con hechos. Por ejemplo, delante de tus papás, del maestro, de tu jefe, del sacerdote, somos correctos, pero se van y comenzamos a portarnos mal. ¿Qué pasó entonces? La adulación, adular para conseguir algo. Atropellos contra este 8º mandamiento. Hay también pecados contra la fama o el honor del prójimo. Unos son de pensamiento, otros de palabra. Todos atropellan la virtud más importante que tenemos los cristianos, la caridad. Sospecha temeraria es dudar, voluntaria e internamente, de las buenas intenciones de los demás sin tener fundamento sólido para ello. Se da por prejuicios, envidias y por un espíritu egoísta que considera a los demás incapaces de hacer el bien. Debemos siempre pensar bien del prójimo. Juicio temerario de la conducta del otro es pensar mal del otro sin tener fundamento. Se da dentro del pensamiento de uno, pero ya llevado a juicio interno, lo hizo por maldad o para ser visto. ¿Quién eres tú para juzgar el interior del otro? Nos dice Cristo: no juzguen y no serán juzgados. Con la misma medida con que midan, serán medidos ustedes. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2 e incluso 12. Tan solo Dios, que todo lo sabe, puede dar un juicio justo sobre los actos del hombre. Dios, que los aprecia en su conjunto y así puede tener en cuenta la medida justa de nuestra responsabilidad, las circunstancias de nuestra educación, las malas inclinaciones heredadas. El mismo Cristo en la cruz nos perdonó y nos excusó. Y tú y yo nos atrevemos a constituirnos en jueces de todos los demás. ¿Quién nos ha creído? ¿Quién? ¿O quién nos hemos creído? ¿Quién nos creemos para ponernos en ese papel de jueces? Dice un refrán popular:
Piensa el ladrón que todos son de su condición. Por lo tanto, el consejo es que consideremos a los demás buenos y que no partamos de juicios negativos respecto del otro, pensando que van a actuar mal en contra de nosotros. La murmuración o difamación es cuando comentamos en público sin necesidad defectos o pecados de los demás que son ciertos, pero no es de nuestra competencia decir esto en forma pública o hacerlo. Es falta de caridad, y ya sabemos que la caridad es la virtud principal del cristiano. Por mucho que oremos y hagamos novenas e incluso vayamos a misa y recemos el rosario y llevemos medallas colgadas sobre el cuello, si no tenemos caridad, de nada sirve nuestra religiosidad. De nuevo es Dios quien nos advierte a través del apóstol Santiago: si alguno se precia de ser religioso sin refrenar su lengua, antes bien está engañado o seducido con ella su corazón. La religión suya es vana. Santiago capítulo 1, versículo 26. Es contagioso el cólera, la gripe, pero nunca o ninguna enfermedad lo es tanto como la murmuración. Basta que una apacible noche de verano se eche a cantar un solo grillo y al momento siguiente corea ya el canto toda una legión de ellos. No olvidemos lo que nos dice Dios en el libro del Eclesiastés: el golpe del azote deja moretones, pero el golpe de la lengua desmenuza los huesos. Capítulo 28, versículo 21. El falso testimonio consiste en afirmar o negar como testigo algún hecho con la intención de distorsionar la verdad para perjudicar o defender injustamente a alguien. El fondo de este pecado es la mentira, pero incluye además el perjurio contra la fama del prójimo, pues se comete la tremenda injusticia de declarar oficialmente con mentira contra él. La injuria: tú atacas al otro en su presencia. La burla por algún defecto que tenga la otra persona. Son esas bromas de mal gusto, esas risotadas por deficiencias del prójimo, por sus pecas, por sus orejas, por su nariz aguileña, por sus labios, etc. La maldición: pedir un mal contra el prójimo. La locuacidad es el hablar sin pensar. Cuando alguien habla mucho, es fácil que caigan mentiras, exageraciones o simplemente palabras ociosas que no aprovechan a nadie. La susurración es el sembrar cizaña entre los demás. El típico: ¿sabes lo que fulanito dijo de ti? El susurrador suscita el odio y la venganza, causa graves daños en las relaciones personales y familiares, y puede llegar a ocasionar guerras, divorcios y peleas. Déjame hablarte un poco sobre algunos de estos pecados. La calumnia. El pecado de calumnia es de mucha gravedad, ya que combina tres pecados: uno contra la veracidad, mentir; otro contra la justicia, herir el buen nombre ajeno; y el tercero contra la caridad, fallar en el amor debido al prójimo. La calumnia hiere al prójimo en lo más delicado: su reputación, su buena imagen. Y recordemos que cada persona es imagen de Dios, y tú estás atacando la imagen de Dios que hay en esa persona cuando lo calumnias. Si a un hombre le robamos su reloj, puede enojarse o entristecerse, pero normalmente al cabo del tiempo quizá compre otro. Pero si lo perdido es su buen nombre, lo privamos de algo que no podrá comprar con dinero y que probablemente jamás podrá recuperar. ¿Qué hay en la tierra entre los bienes humanos más grande, más valioso que el honor, que el buen nombre? Vale más que el oro, que la plata, que todos los tesoros. Así lo declara Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Por lo tanto, piensa bien antes de calumniar o de difamar a una persona. Si hubieras perdido dinero, empleo, salud, todo, pero te ha quedado el honor, no eres todavía hombre perdido. Pero ay de ti si pierdes tu honor
y la lengua venenosa va justamente contra el honor. No mata tan solo el puñal del asesino, la lengua afilada también asesina. La lengua viperina es el único instrumento de cortar que por el uso se afila aún más. Es fácil entender, pues, que el pecado de calumnia es mortal, si con él dañamos gravemente el honor del prójimo, aunque sea en la estimación de unas pocas personas. Y esto es así incluso aunque ese mismo prójimo no se entere del daño que le hemos causado. Difamación. Contra este mandamiento se peca también a través de la difamación. Consiste en dañar la fama ajena, manifestando sin causa justa pecados y defectos que son verdad. Por ejemplo, cuando comunico a los amigos los pleitos que tiene el matrimonio vecino al llegar ebrio el marido a casa. Puede que haya ocasiones en que, con el fin de prevenir males mayores, deba revelar los pecados ajenos, pero no a cualquiera, sino a quien puede solucionar esos males. Y esto evidentemente lo decimos fuera del sigilo sacramental, porque sabemos que un sacerdote, cuando le han sido confiados en el sacramento de la confesión pecados, no los puede hacer públicos. Por ejemplo, será una obligación hacer ver a un hijo que su nuevo amigo tiene problemas de adicciones, o que venga a informar a la autoridad pública las actividades sospechosas en la oficina contigua. Puede ser necesario advertir a los profesores del colegio la deshonesta actitud mostrada por un compañero de tu hijo, pero lo más usual es que cuando hablamos mal de alguien, lo hagamos llevados por una intención poco recta. Por eso, si no tenemos una causa justa, aunque lo digamos o aunque lo que digamos sea verdad, es ilícito difundir sin necesidad los defectos ajenos. Ahora bien, si el hecho peyorativo que mencionas es algo público, algo que resulta del conocimiento de todos, no es pecado, como el caso de crímenes pasionales que publican todos los periódicos, pero aún en estos casos la caridad nos llevará a condolernos y a rezar por el pecador, más que a cebarnos con su desgracia o en su desgracia. La lengua. El que no peca con la lengua es varón perfecto, nos dice Dios a través del apóstol Santiago en su carta en el capítulo 3, versículo 2. Dice San Bernardo, Dios dejó en libertad nuestros órganos, pero levantó un doble muro delante de la lengua, los dientes y los labios, como para amonestarnos que no nos pongamos a hablar precipitadamente. Y el autor del Eclesiástico dice, las palabras de los sabios serán pesadas en una balanza, 21-28. Alguien dijo que callar es la madre de los pensamientos sabios. De aquí podemos deducir que la charlatanería es la madre de las cosas malas. Domina tu lengua, por lo tanto. Aprendamos a dominar nuestra lengua, a no difamar, a no calumniar. Te dice Jesucristo en el Evangelio, y a mí también. Yo les digo que hasta de cualquier palabra ociosa que hablaren los hombres han de dar cuenta en el juicio, en el día del juicio, porque por tus palabras habrás de ser justificado y por tus palabras condenado. Mateo 12, 36 al 37. Si Cristo reprueba hasta las palabras, la palabra ociosa, ¿cómo ha de juzgar entonces la palabra chismosa, infamadora, calumniadora? No solo se falta el octavo mandamiento con la palabra y la mente, sino que también hay pecados de oído. Escuchar con gusto la calumnia y difamación, aunque no digamos una palabra, fomenta la difusión de murmuraciones maliciosas. Nuestro deber cuando se ataque la fama de alguien en nuestra presencia es cambiar la conversación e incluso intentar sacar a relucir las virtudes del difamado. Afrentar la dignidad de una persona, es decir, lesionar su honor, es el pecado de contumelia. ¿Qué es la contumelia? ¿Qué debes hacer cuando alguien critica de otro en tu presencia? Basta un poco de habilidad, presencia de ánimo para llevar a otros cauces la corriente de las palabras, y sobre todo de las palabras chismosas. Así como lo hizo, por ejemplo, el canciller mártir de Inglaterra, Tomás Moro. Si en su presencia se empezaba a hablar de las faltas de una persona, inmediatamente interrumpía en tono festivo, pues
Que digan lo que quieran, yo sostengo que esta casa está bien construida y que su arquitecto fue un hombre eximio. Los chismosos caían inmediatamente en la cuenta, comprendían el delicado aviso. En los pecados anteriores el prójimo está ausente, en este el prójimo está presente. Este pecado de contumelia adopta distintas modalidades. Una de ellas sería, por ejemplo, negarnos a dar al prójimo las muestras de respeto y amistad que le son debidas, como no contestar su saludo o ignorar su presencia, como hablarle de modo altanero o ponerle apodos humillantes. Un pecado parecido de grado menor es esa crítica despreciativa, es encontrar faltas en todo, que para algunas personas, por ejemplo, para la esposa con su marido, para el marido con su suegra, parece constituir una arraigada costumbre. Revelar secretos. Otro posible modo de ir contra el octavo mandamiento es revelar secretos que nos han sido confiados. La obligación de guardar un secreto puede surgir de una promesa hecha de la misma profesión, políticos, médicos, investigadores, psicólogos, abogados, sacerdotes, o simplemente porque la caridad me lleva a no divulgar lo que pueda dañar o herir al prójimo. Se incluyen en este tipo de pecados leer la correspondencia ajena sin permiso o escuchar conversaciones privadas atrás de la puerta o por la extensión telefónica, o meterse en la casilla de correo electrónico del otro para leer los mails que le mandan. ¿Cuál es la gravedad de estos pecados? La gravedad del pecado dependerá en estos casos del daño o perjuicios ocasionados por nuestra actitud. Conviene recordar por último que este mandamiento, igual que el séptimo, nos obliga a reparar los males causados. Si perjudicamos a un tercero con alguna mentira, lo difamamos, lo humillamos o revelamos sus secretos, nuestra falta no estará saldada hasta que compensemos los perjuicios lo mejor posible, y debemos hacerlo, aunque hacer esa reparación nos exija humillarnos o sufrir un perjuicio nosotros mismos. Si hemos calumniado, o si el que calumnia debes decir que se había equivocado radicalmente, si ha murmurado, tiene que compensar su difamación hablando cosas buenas del afectado. Si ha insultado, debe pedir disculpas públicamente. Si el insulto fue público, si ha revelado un secreto, debe reparar lo mejor que pueda las consecuencias que se sigan de su imprudencia. Si ha tocado el honor del prójimo, debe reparar y rectificar. Rectificar así como rectificó el rector de la Universidad de París las sospechas que concibió contra Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. ¿Sabes cómo fue el hecho? Uno de los profesores de la universidad se quejó de Ignacio porque éste y sus jóvenes amigos hacían tantos rezos que por ello descuidaban el estudio. El hecho no era cierto, pero el rector dio crédito a la denuncia y ordenó que se procediese al castigo de Ignacio. Había que convocar a son de campana a todo el colegio para que, a vista de todos, cada profesor diera un golpe con una vara en la espalda del culpable. Terribles tiempos aquellos del siglo XVI. Ignacio sabía que era completamente inocente y sin embargo estaba dispuesto a sufrir el castigo. Lo único que pidió al rector fue que no se le humillase tanto delante de sus compañeros para que no perdieran estos su ánimo de llevar una vida piadosa. Pero el rector, que conoció entre tanto la inocencia completa de Ignacio, no le contestó, sino que le hizo entrar en el aula donde ya se había congregado para el acto del castigo todo el claustro de profesores y la muchedumbre de estudiantes. Y allí, a la vista de toda la universidad, el rector se arrodilló delante de Ignacio y le pidió perdón por haber dado crédito con tanta ligereza a la acusación lanzada contra él. No sabemos a quién admirar más, si a Ignacio, que estaba dispuesto a sufrir el castigo, aunque inocente, o al rector, que supo rectificar con tanta hombría su sospecha precipitada. Quien guarda su boca, guarda su alma, pero el inconsiderado en hablar sentirá los perjuicios, dice Proverbios en el capítulo 13, versículo 3. Podemos tomar medidas radicales, firmes, profundas, contra la mentira, el chismecillo,
La calumnia espontánea o promovida de modo organizado y sistemático para quitarle el trabajo a una persona, a un profesor que es honesto, puntual, responsable y que se le levantan falsos para quitarlo porque les incomoda su forma de actuar, de hablar y de vivir, su preparación académica. La primera cosa que podríamos hacer es mirar nuestros corazones. Si guardamos rencores, si la envidia asoma de vez en cuando su cabeza repugnante, hemos de pedir a Dios un corazón bueno, que sepa perdonar, que sepa amar. Quien no ama a su hermano no puede amar a Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Pedir perdón a Dios por nuestra soberbia, por nuestra apariencia, por pretender aparentar, por pretender ser los mejores. Del corazón malo solo salen malas cosas. El virus de la calumnia se origina en mentes que viven fuera del Evangelio, en fuentes incapaces de ofrecer el agua del amor, dice Santiago en su carta en el capítulo 3, versículos 10 al 18. Por lo mismo hemos de decidirnos a no ser nunca los primeros en lanzar una crítica contra nadie. ¿Para qué voy a decir esto? ¿Es solo una imaginación mía? ¿Me gustaría que alguien dijese algo parecido de mí? Al contrario, necesitamos aprender a ser ingeniosos para alabar y defender a los demás. Esto es posible si tenemos un corazón realmente cristiano, bueno, comprensivo, misericordioso. En ocasiones veremos fallos, pero el amor es capaz de cubrir la muchedumbre de los pecados, dice San Pedro en su primera carta en el capítulo 4, versículo 8. Cuando sea posible podremos corregir al pecador, pero siempre con mansedumbre, como nos enseña San Pablo. Dice: hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlo con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y cumplan así la ley de Cristo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 1 al 2. Después, como ante una epidemia grave, hemos de levantar una barrera firme, decidida, contra cualquier calumnia. Nunca divulgar nada contra nadie, mucho menos una suposición, una mentira como tantas otras lanzadas por ahí a través de la prensa, de internet, a viva voz. Incluso cuando sepamos que alguien ha sido realmente injusto porque lo hemos visto, ¿para qué divulgarlo? ¿Es esto cristiano? ¿No es mejor amonestar a solas a la persona para ver si puede convertirse, si puede cambiar de vida? Tendríamos que ser firmes como muros delante de nosotros. Nadie debería poder hablar mal de otras personas. De un modo especial deberíamos defender el buen nombre del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos comprometidos, de aquellos misioneros que dan su vida por amor a Cristo, y de todos los demás bautizados, de los sacerdotes, de los diáconos y de todo hombre. Todos somos iglesia. El amor debe ser el distintivo de los cristianos. Andar continuamente con quejas y lamentaciones, con rencores y espíritu de lucha mundana, no soluciona nada y fomenta ese veneno que originará nuevos rencores, chismes y en ocasiones calumnias. Qué triste imagen la de una comunidad cristiana en la cual unos acusan a los otros, los denigran, les ponen la zancadilla a sus espaldas por envidia. El ejemplo de Jesús al respecto es elocuente. Nadie habló como él, decían, no solo porque hablaba con elocuencia, sino también porque hablaba con dulzura, con autoridad, con bondad, con coherencia, con respeto. Jesús sabía lo malo que había en cada uno de los corazones y sin embargo nunca criticó a nadie ni pensó mal de nadie, y cuando tenía que corregir a sus apóstoles lo hacía en privado con respeto y dándoles lecciones de vida. Sí, tuvo palabras duras y fuertes contra algunos fariseos que no querían abrirse a su mensaje o manipulaban a los demás o incluso querían manipular al mismo Dios. Lo hizo siempre comedido, con gran respeto y siempre para el bien de ellos. Él sí podía decírselo, pues era el Señor, pero con los demás pecadores, incluso públicos,
ni una palabra crítica, sino compasión y misericordia. La distinción de los discípulos de Jesús será siempre la misma, el amor. Juan 13:35. Y un amor, y hay que decirlo, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, no muera eternamente, sino que tenga vida eterna. Desde el amor y con amor podremos, sí se puede, eliminar cualquier nuevo brote de calumnia entre cristianos. Podemos, si oramos humildemente, si se lo pedimos a Cristo con todo el corazón, entonces sí podremos vivir de verdad como cristianos, porque estaremos dentro del amor. Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes. Sean más bien buenos entre ustedes, entrañables. Perdónense mutuamente como los perdonó Dios en Cristo, dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 31 al 32. Perdonarnos y amarnos. Ese será el mejor remedio para erradicar dentro de nuestro mundo el síndrome de la calumnia, para vivir con salud, en autenticidad, nuestra fe en el Señor Jesús. Ojalá que la comprensión de la verdad como atributo divino nos ayude a aborrecer todo lo que sepa a doblez, simulación, charlatanería y murmuración, hipocresía. Que sea tu sí, sí, y tu no, no. Mateo 5:37. Abrir la boca solo para decir lo que estamos seguros de que es cierto y que es oportuno para el bien de nuestro interlocutor. Que nunca hablemos del prójimo si no es para alabarlo, y si tenemos que decir de él algo negativo, lo hagamos obligados por una razón grave y suavizando nuestras palabras con el aceite de la caridad. Tal vez no exista en el mundo nada más peligroso que esa especie de devaluación de la mentira que hoy circula entre los creyentes. Nadie sabe muy bien por qué, pero lo cierto es que parece que entre los cristianos hubiésemos decidido que la mentira bajase a segunda división. Es una especie de pecado menor que consideramos inevitable para poder vivir. ¿No te ha pasado alguna vez esto? A veces escucharás, todos mienten, en la vida ya se sabe, hay que mentir, sería insoportable el mundo si no pusiéramos todos en nuestra boca la vaselina de la mentira. Y si empezamos a mentir en lo que llamamos cumplidos sociales, luego empezamos a hablar de las mentiras piadosas o de las mentiras sin importancia, después nos inundamos de falsas sonrisas y al final ya nadie cree en nadie porque todos estamos seguros de que lo que fulano nos está diciendo es lo contrario de lo que dirá cuando esté a nuestras espaldas. Y si es así, como al final nadie se fía de nadie y creamos esta especie de lago de mentiras en el que chapoteamos, qué terrible. Y no hablemos de algunos medios de comunicación social y de algunos periodistas que son el cuarto poder después del legislativo, ejecutivo y judicial. Si tú decides ser periodista, lo primero que se te pide es que digas siempre la verdad objetiva de los hechos y con respeto, sin meterte en la vida privada de las personas. Estás llamado a observar la verdad, que es el fundamento de toda ética. En los medios de comunicación social se juega algo fundamental, la relación de la comunicación de la palabra y la imagen con la verdad. Ojalá que la pasión, fuerza y capacidades comunicativas de todos los periodistas estén siempre puestas al servicio de la verdad y el bien común para construir una sociedad más justa y fraterna. Los medios de comunicación social son algo bueno. Alguien podría decir en forma crítica, los medios de comunicación social no son buenos ni malos, depende el uso que se les dé, y es verdad. El problema está no en lo que son, sino en la forma en que se usan, es decir, el sentido ético que le damos. Los medios de comunicación son una respuesta maravillosa a las necesidades del hombre de comunicarse y ser informado, y han ido adquiriendo cada vez más importancia en todas las sociedades, gracias a la influencia que ejercen sobre la opinión pública. Esta influencia tan grande debería de concienciar, mejor dicho, a los encargados de los medios de la grave responsabilidad que tienen de hablar con la verdad, de dar una información verdadera e íntegra que respete la verdad y la caridad,
y que sea dada de una manera honesta y conveniente, respetando los derechos legítimos y la dignidad del hombre. Sin embargo, vemos que la realidad es distinta y algunos medios nos presentan a veces una verdad deformada por los prejuicios, simpatías o antipatías de los informantes, quienes en vez de ser objetivos en la información, expresan sus opiniones y sus ideologías propias, influyendo de una manera nociva a toda la comunidad. Otras veces la información que recibimos de los medios es utilizada para engañarnos y manipularnos, controlarnos hacia determinada acción, como la compra de un producto que te promete que si lo compras serán tan bien parecidos, tan bellos, tan bonitas como los modelos que salen en el anuncio, o que podrán salir con mujeres muy bien parecidas, muy hermosas como ellas. Los programas de televisión, las canciones en la radio, las telenovelas, muchas veces desvirtúan también la verdad y nos presentan modelos ficticios de vida, presentándonos como los ideales a los que debemos tender. Nos los presentan como modelos a seguir. Estos programas generalmente nos ofrecen una imagen desvirtuada del matrimonio, del noviazgo, de la sexualidad, del sexo y de la familia. También encontramos que los medios muchas veces no respetan la dignidad del ser humano y violan los derechos más esenciales, como el de la vida privada. Existen miles de revistas y periódicos cuyo éxito consiste en divulgar los secretos más íntimos de las personas famosas. Este uso de los medios atenta directamente contra la justicia y la caridad que se merece todo ser humano por ser imagen de Dios. Es de todos conocido también el mal uso y el abuso que han sufrido las redes de información, en las cuales hay miles de gentes interesadas única y exclusivamente en engañar y manipular a los jóvenes hacia vicios como la pornografía, la drogadicción o la prostitución. Por eso debemos cuidar lo que vemos, lo que escuchamos en los medios de comunicación, seleccionar aquello que nos dignifica. ¿Cuántas veces te manipulan desde tantas partes, manipulan la verdad en el lenguaje televisivo, político y social? Lo único que pretenden quienes manipulan la verdad es llevarte a lo que ellos quieren. Cristo nada odió tanto como la mentira. No detestó, vamos a decir la palabra detestó, rechazó. Para Jesús el diablo era literalmente el padre de la mentira y él veía en la falta a la verdad el signo de lo diabólico. De ahí su rechazo visceral a las posturas mentirosas de algunos fariseos. Jesús, que era comprensivo con los pecadores, que no tenía inconveniente en comer con los ladrones y aquellos que extorsionaban también a las personas, no soportaba algunas posturas de los fariseos, y hasta parece que le dolió más el hecho de que Judas le traicionase con un beso que la misma traición de su discípulo. Judas jugó con la mentira. Unamuno, aquel filósofo y poeta, escritor español del siglo XX, decía que no es el error sino la mentira la que mata el alma, porque el que yerra puede equivocarse con buena voluntad y será juzgado según esa buena voluntad, pero ¿qué buena voluntad hay en el que miente? La malicia de la mentira, ese otro aspecto que quiero compartir brevemente con ustedes. He querido reservar hasta el final de este apartado la pregunta más importante: ¿por qué la mentira es mala? No puedes responder así. No vale la pena mentir porque de todos modos viene a saberse la verdad. De hecho, hay mentiras que nunca llegan a descubrirse en esta vida. ¿Dónde está el mal de la mentira? Tú eres imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Pues Dios es la verdad eterna. Por tanto, más te asemejarás a Dios en la medida en que seas veraz y digas siempre la verdad. En cambio, el que miente se hace semejante al diablo. El Señor echa en cara de los fariseos mentirosos: ustedes son hijos del diablo y así quieren satisfacer los deseos de su padre. Es de suyo mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Por tanto, toda mentira es mala, porque borra del alma esta semejanza con Dios, y aunque no dañáramos a alguien, nos estamos dañando a nosotros mismos.
Hay otra razón fuerte de por qué la mentira es mala. La mentira es un abuso al orden natural, pues Dios nos ha dado el lenguaje para expresar nuestros pensamientos. Te dañas a ti mismo con la mentira, a tu misma naturaleza, a tu pensamiento, a tu psicología. La mentira se parece al arma del indígena de Australia, el boomerang que una vez lanzada o bien da en el blanco y lo destroza y le causa perjuicio. Es la mentira maliciosa o falla y entonces vuelve al que la ha lanzado y le hiere a él. Es la mentira inofensiva que daña al mismo individuo. Un tercer motivo de por qué la mentira es mala, porque haría imposible una vida digna del hombre. ¿Qué pasaría si la mentira fuera la moneda corriente de nuestra sociedad? ¿Qué enfermo creería el médico? ¿Qué alumno creería el maestro? ¿Qué hijo creería a su padre? ¿Qué padre creería a su hijo? ¿Qué obrero creería en su jefe? ¿Qué jefe creería a su obrero? ¿Qué esposo creería a su esposa y viceversa? Todo sería un caos, ¿no creen? Con estos motivos podrás comprender la malicia de la mentira. Había dicho que era un tercer punto y último. Arribamos al cuarto y último punto y vamos concluyendo nuestra exposición. ¿Puedes ocultar la mentira? Perdón, la verdad. ¿Puedes ocultar la verdad? Porque ya tomamos la pregunta sobre la mentira, ya la respondimos. Ahora, ¿puedes ocultar la verdad? La obligación del octavo mandamiento de decir siempre la verdad no te obliga a decir todas las verdades que conoces. Hay muchas cosas que tal vez sabes y que la prudencia, la discreción, la caridad te dictan no decirlas a menos que sea indispensable. Tu seguridad y la de los demás, el respeto a la vida privada y el bien común son causas suficientes para no sentirte obligado a decir las verdades que conoces. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2489. Hay cosas que puedes callar si quieres y otras que no debes decir de ninguna manera. Tus pecados no tiene por qué conocerlos nadie sino tu confesor. ¿Qué sabes del secreto? Si alguien te cuenta un secreto, aunque es una verdad que conoces, debes callarlo y guardarlo por lealtad a quien te lo contó, a menos que el no decirlo pusiera en peligro la vida de alguien o el bien común, pues el callar te convertirías en cómplice del daño. Cristo en su pasión ante las preguntas del Sanedrín ocultaba su verdadera identidad, negándose a contestar. También en su vida pública trataba de guardar el secreto de su identidad y misión divina, pues serían mal interpretadas. Estas son características de la virtud de la discreción, que consiste en no revelar lo que no es necesario o lo que puede ser mal entendido. Por tanto, aunque la mentira es un pecado, sin embargo, no lo es el ocultar la verdad. Muchas veces se dan situaciones en las que no conviene decir la verdad. Así, por ejemplo, la prudencia puede aconsejar no revelar a un paciente la gravedad de su enfermedad o no hacer público los problemas por los que atraviesa una familia. Esta reserva, siempre que no sea mentira, se puede y a veces se debe hacer. Todo hombre tiene derecho a mantener reservados todos aquellos aspectos de su vida que no servirían al bien común, y si los dijera le vendrían graves consecuencias o dañaría intereses personales, familiares o de otra persona. Por tanto, hay que guardar el secreto, ya sea el secreto natural, el secreto prometido, el secreto confiado y el secreto profesional, y sobre todo el secreto sacramental de la confesión. Este último nunca se debe revelar. El sacerdote jamás podrá revelar lo que le haya dicho en la confesión el penitente, aunque tenga que ofrecer su propia vida, como le sucedió al sacerdote hoy San Juan Nepomuceno en el siglo XIV, que ante las presiones del rey Wenceslao, rey de Bohemia, para que le dijera los pecados de la reina, recibió del confesor una radical negativa. No, repuso Juan Nepomuceno, no puedo revelarlos, majestad, es un pedido sacrílego, mi religión me lo prohíbe, prefiero morir a ser un mal sacerdote, quebrantando el secreto de confesión. Wenceslao dio unos pasos, de pronto la ira se apoderó de él. Soldados, vociferó, castiguen a este hombre, dijo el rey. Lo apalearon con bárbaro rigor. El propio rey aplicó una tea encendida al cuerpo del mártir,
quien se retorcía de dolor sin pronunciar una sola palabra. Juan Nepomuceno fue atado de pies y manos desde un puente que atraviesa el río Moldava en el corazón de Praga. Este sacerdote, fiel a su secreto de confesión, encontró la muerte en el río. Era el año 1393. Otra cosa distinta es la restricción mental y las mentiras piadosas. La restricción mental consiste en decir una frase o dar una explicación con un significado oculto para el que la escucha. Es en sí una mentira y no se debe usar, pero se hace lícita usarla como algo aceptado universalmente porque todo el mundo puede comprender el auténtico significado. Por ejemplo, no está en casa. Prácticamente todos entienden que no está en casa para usted, o lo haré pasado mañana, es decir, nunca, o sabe Dios cuándo. También se puede utilizar cuando están en juego valores mayores como salvar la vida, pero nunca cuando ella se está negando prácticamente la fe, o con ella se está negando prácticamente la fe. Podríamos decir que la restricción mental es un medio lícito de autodefensa cuando no queda otra salida. El político que sabe cómo esquivar a los periodistas que buscan acorralarlo es prototipo de quienes practican este difícil arte, pero siempre será una imperfección o falta a la verdad. Lector, no te he olvidado al estar escribiendo todo esto, al decirte todo esto, al haber escrito todo esto, al haberte comentado todo esto. Al contrario, he estado pensando continuamente en ti, pues te deseo que seas una persona veraz, que no pactes con la mentira ni con las mentirillas, que seas hombre y mujer cabal de una sola pieza. El día del juicio, ¿qué sentirás cuando todas tus mentiras se encuentren con la gran verdad que es Dios? Ese día se vendrán abajo las bambalinas de todo este gran teatro del mundo y te encontrarás ante él desnudo, sin todas estas caretas con las que en la tierra hoy a veces nos disfrazamos. ¿No sería bueno empezar a quitárselas desde ahora? Antes de terminar, te pregunto, ¿qué te ofrece la verdad? ¿Qué frutos cosechas de la verdad? Yo apuntaría estos: la libertad. La verdad te hará libre, así lo dijo Jesús. Con la verdad te despojas de prejuicios, liberas tu mente de estereotipos y así te posesionarás de la realidad tal como es, no como te la quieren presentar. Apertura hacia la realidad y así ganas en perspectiva y claridad y verás esa realidad en toda su dimensión y podrás emitir juicios valorativos pertinentes. Receptividad para acoger aquellos valores que juzgas los mejores para construir ese modelo que te has marcado en tu mente y que quieres ver realizado a lo largo del tiempo. La verdad es dulce y amarga. Al ser dulce perdona, al ser amarga cura, dice San Agustín. Nada hay más dulce que la luz de la verdad, dirá Cicerón. La verdad y coherencia te aleja de toda falsedad, incoherencia y doblez y te confiere una sólida identidad personal. Esta identidad no significa rigidez o cerrazón, sino apertura, sencilla y colaboradora. Es todo un hombre, se dice, de alguien que se manifiesta como un ser humano cabal, pleno e íntegro. La verdad misma y la honradez se defenderá por sí misma y habla por sí misma. Hombre veraz y auténtico es el que tiene las riendas de su ser, posee iniciativa y no falla, es coherente y nos enriquece con su modo de ser estable y sincero. Hombre veraz y auténtico es aquel que armoniza las palabras con los hechos, es como debe ser, actúa como debe actuar, elige en virtud del ideal que orienta su vida y no a impulsos de sus intereses, y sobre todo intereses particulares. Es fiable y creíble, tiene palabra de honor y consiguientemente inspira confianza. Te deseo todo eso a ti que me has seguido en esta exposición. Pido a Cristo verdad, el vivir siempre en la verdad, que paz y tranquilidad da. Y en esta vida sé comprensivo para con las debilidades de tu prójimo. Ten espíritu de suavidad y perdón, para que el día del juicio Dios nuestro Señor también use de piedad contigo al juzgar tus muchas faltas y tus grandes pecados. Hasta aquí, en esta exposición
sobre la importancia, el valor de la verdad. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.